que te formarás dentro de... Rememoramos entonces la historia de Elías y de nuevo afirmamos en su integridad que él no masacraba seres humanos, trayendo claridad de este hombre cuya aparición en esta época y escenario no tiene mucha información. Recordamos que no tiene relación con los profetas de Israel y su Dios macabro. Se presentó como el profeta del Dios vivo, que otro profeta antiguo, Enoch, también profesaba la existencia y autoridad del verdadero Creador. Traemos en mención el relato de la Primera de Reyes, capítulo 17, donde Elías es guiado a refugiarse cerca del río Jordán y allí es alimentado de manera particular. Allí refieren a unas aves, que no eran cuervos como dice la escritura manipulada, sino naves estelares de la Columbae de Pléyades, que no solo los pleyadinos lo asistían con alimento físico, sino también con pensamientos universales de luz, como pan y carne de la sabiduría y el conocimiento universal de las 4 razas matrices de Leo, Tauro, Acuario y Escorpión. Esta última referida como un águila volando o semejante a un águila volando. Mas la constelación de Escorpión representa al ave más grande y majestuosa de la tierra, que es el cóndor, que refiere al conocimiento dorado de estas mismas razas, del que se conoce su presencia en todas las Américas, mas en especial en la del sur. Por esto, en la visión, Juan el apóstol lo expresa, no como afirmación, puesto que él ve un ave, mas no la identifica, y por ello expresa en Revelación capítulo 4, verso 7, como un águila volando. Aquí hacemos referencia de las humanidades estelares que asisten a la humanidad original del planeta, en este caso a Elías y muchos otros casos de diferentes personajes que son asistidos por estos humanos universales que son como nosotros. Sobre todas las cosas, existe una única fuerza a la que llamamos creación. Ella está por encima de todo. Aún sobre la vida, la muerte y todo lo que existe en los universos. La creación lo es todo. Ustedes deberían saber que la fuerza de Dios radica en la creación, que el hombre viene de las más altas esferas espirituales y que un día será elevado a esas esferas, comprometiéndose y respetándolas. Entre más alta sea su fuente de conocimiento, mayor será el poder. Por todos los universos hay espíritus que esparcen verdad, sabiduría, entendimiento y amor a toda clase de vida. Ayudan a cumplir el proceso evolutivo trazado por el Creador. Por eso la experiencia y el conocimiento adquiridos por cada criatura deben ser compartidos en la vida diaria. Cuando el espíritu de este universo se manifieste en ustedes, los seres humanos, habrá una constante de amor, sabiduría y verdad. Entonces romperán con egoísmos, eliminarán la ira, el odio, la agresión, las guerras y ante todo, eliminarán el miedo. Y entonces, solo entonces alcanzarán el objetivo final de la existencia: llegar al Padre Creador.
y no como equivocadamente los medios de desinformación muestran a las entidades extraterrenas invasoras de la rebelión de las estrellas, entidades dañinas sin ser, que fueron expulsadas de las mismas estrellas por no encontrarse registradas dentro de la creación. Otra referencia más clara la encontramos cuando Elías tiene que enfrentar y erradicar a estas entidades no humanas, que sí hacían sacrificios y de manera cruel inducían a la humanidad a prácticas perversas. Aquí tomamos también el ejemplo del libertador Simón Bolívar, quien al conocer y presenciar la perversidad de las altas élites y cortes gobernantes del viejo mundo y el legado macabro del sistema colonialista, luciferino, invasivo y despiadado, la masonería judeo-israelita y las hordas imperialistas de Francia, Inglaterra y España. Hermanos, esto no es una frontera, esto es un río. Cuando los españoles llegaron, lo llamaron frontera y nos dividieron. Pero todos somos hijos de América, a ambos lados de este cauce, Venezuela y la Nueva Granada. No nos dejemos separar. Si un lado cae, el otro caerá también. Esta va a ser una lucha dura. Pero al cruzar ese río, ustedes mismos estarán borrando las fronteras. Y los que no regresen, los que tengan el valor y el honor de derramar su sangre por nuestra causa, al menos tendrán la bendición de ser enterrados en una tierra libre. ¡En una tierra libre! ¡Sigamos! Todo esto derivado de la infame diáspora israelita para someter la humanidad. Por esto Bolívar decide enfrentar a estas bestias, pues todos estos personajes no eran humanos, y sobre todo los que invadieron las Américas, los israelitas sefarditas y askenazis, bestias perversas que violaron y aniquilaron las culturas nativas, que solo desde México hasta la Patagonia fueron asesinados aproximadamente 200 millones de habitantes. Nada comparado con la falsa cifra de la Segunda Guerra Mundial del supuesto holocausto judío de 6 millones de israelitas, que no fue esta cifra y que no se compara con el magnicidio que estos personajes, desde Cristóbal Colón y todos sus colonizadores bestias que masacraron las comunidades de estas tierras latinoamericanas. Bolívar pues enfrentó este imperio maligno y como Elías en el pasado los combatió y fueron pasados a espada. No porque Bolívar o Elías fueran violentos, sino porque estas entidades eran en aquel tiempo bestias reales, posesadas en cuerpos humanos, que tenían que ser detenidas por su infamia y maldad, y tanto Bolívar como Elías lucharon en sus diferentes tiempos para preservar la existencia de la humanidad original del planeta.
Por esto traemos en mención el pensamiento libertador de Simón Bolívar, como profecía para este tiempo, y que escribió de esta manera para que despertemos precisamente a ese nuevo tiempo que se avecina. Observáis muchos sistemas de manejar hombres, mas todos para oprimirlos. Y si la costumbre de mirar al género humano, conducido por pastores de pueblos, no disminuyese el horror de tan chocante espectáculo, nos pasmaríamos al ver a nuestra dócil especie paseándose sobre la superficie del globo como viles rebaños destinados a alimentar a sus crueles conductores. Estos son pues ejemplos claros de estos hombres que, a pesar de tener que enfrentar todas las vicisitudes y todas las persecuciones a las que fueron impuestos, nunca dejaron de hacer y de realizar esa gran tarea, esa gran labor que debían desempeñar para poder traer precisamente esas fuerzas de libertad para toda la humanidad. Haciendo Elías ese propósito precisamente en aquel tiempo, tiene que huir por las amenazas de Jezabel, la endemoniada consorte de Acab y producto de los Baales. Elías se ve obligado a retirarse, no como dice la escritura bíblica, hacia el monte Horeb en el Sinaí, porque este es el monte donde habitaban y habitan los caídos dragones de la invasión. Elías se dirigió a Beerseba y de allí al desierto, más que el desierto árido del Medio Oriente, se enfrentó a los desiertos de la razón. Y en esa batalla entre la razón del mundo y la razón lógica del impulso del ser, en aquel momento en que logra reposo, es asistido por el arcángel Rafael y los hombres universales de Acuario, que lo ayudaron en el símbolo de los 40 días y 40 noches, símbolo de cómo la oscuridad busca someter al ser humano en sus primeros 40 años de vida a la esclavitud del mundo sistema de materia, de miedo, odio y muerte, para quitarle su espíritu y apagar su ser. Estas son las cuevas de la mente psíquica o cuerpo psíquico, donde las tinieblas del lodo buscan que el ser humano se pierda del Creador y sea devorado por el falso Dios del desierto. Porque así le afirmó el Creador verdadero a Elías. Le dijo: sal fuera y ponte en el monte. Y he aquí que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. No estaba allí Jehová, porque sentía y hablaba el Dios vivo en él, su Dios interior. Le dio el aliento como el viento que derrumbaba sus obstáculos y dificultades, y lo estremeció como un terremoto para expulsar la debilidad del cuerpo psíquico, el cuerpo de invasión de la rebelión, y venciéndolo, se encendió su fuego interior de su ser corazón, y la voz de su ser interior emanó de su fuego interior, como un silbo apacible y delicado
que le dijo qué hacer para supervivir. Y así Elías se levantó e hizo la voluntad del Padre desde su interior, e hizo según la voz le ordenó a su corazón, y dejando ordenado y profetizado, escogió a su sucesor, a Eliseo, pues cumplida su misión, fue arrebatado por el carro de fuego hacia su cielo interior y hacia las humanidades estelares. El mensaje a Pérgamo nos recuerda al espíritu de Elías, manifestado en tiempos de Jesús como el profeta Juan, de quien Cristo dice textualmente en Mateo 11:14: Él es aquel Elías que habría de venir, quien como Juan el Bautista cumple su misión de preparar la primera venida, de la cual también el Cristo dice en Mateo 17, verso 12: Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Primero, voy a decir quién no soy. Yo no soy el Mesías. El Mesías está por venir. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: aparejad el camino del Señor, por autoridad de aquel que viene tras de mí, los zapatos del cual no soy digno de desatar. Yo os bautizo en agua, pero Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. El viento en su mano está, y con él azuzará el fuego que limpiará su era. Y así, poco a poco, vamos llegando a las conclusiones de este mensaje a Pérgamo, donde podemos dar a conocer con claridad quién es realmente la luz, qué es realmente la luz y cuál es el engaño de las tinieblas, quiénes son estas tinieblas. Y así podemos de manera clara poder diferenciar estas dos fuerzas que se trenzan en esta gran batalla, en el final de esta gran profecía, en su cumplimiento. Yo he menester ser bautizado de ti. Y tú vienes a mí. Que así sea, Juan. Debemos realizar toda justicia. Señor, Padre eterno, oigo tu voz. Este es mi amado Hijo, en quien mucho me recreo. Habéis nacido a una vida nueva debido a vuestro arrepentimiento. Y el Señor vierte sus bendiciones sobre vosotros. El Señor se regocija en los corazones arrepentidos. Purifica esta agua.